Entonces, el hilo de pensamiento esta mañana es el siguiente. Primero, los maestros de Dios tienen que alimentar las ovejas de Dios. Jesús dice, apacentar mis ovejas. Los maestros responsables, entonces, responsablemente están rebuscando qué enseñar próximo. Y los maestros sabios están recibiendo dirección del Espíritu de Dios. Y finalmente, los maestros sabios tienen múltiples planes para enseñar los múltiples temas del Espíritu. El Espíritu quiere transmitir a las ovejas muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos que responder al Espíritu antes de elegir un tema. No vamos a desarrollar nuestro tema. No es mi sermón, no es mi lección. Es la lección del Espíritu Santo. El pasaje está diciendo algo a ellos. El Espíritu quiere comunicarlos. Y no quiero ser la persona que interrumpa la obra del Espíritu Santo decidiendo hacer de un verso lo que el verso no está diciendo. Entonces miramos este primer punto, que los maestros que aman a Jesús apacienten las ovejas de Jesús. Consideramos los miembros de nuestra iglesia y las demás personas a ser ovejas que no nos pertenecen. No son miembros de nuestra iglesia, son miembros de la iglesia de Jesús. Jesús, quien es el Dios eterno, tiene una relación eterna con ellos. Está buscando bendecirlos. Nosotros somos nada más que el voz de Jesús en aquel momento de enseñar la palabra. Como Jesús dijo a Pedro en Juan 21, ¿me amas más que a estos, más que las presentes? ¿Me amas? ¿Me amas a mí, el Dios invisible, a mí, el Logos visible? ¿Me amas a mí más que personas? Entonces apaciente mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Tiene la idea de apacentar es alimentar, con una variedad de comida, con una riqueza de comida, con la comida apropiada y equilibrada. Luego, el mismo Pedro, habiendo recibido esta exhortación, mire lo que él dice a los demás maestros. Pedro dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Pedro había aprendido su lección. Que nosotros como maestros de la palabra de Dios tenemos el trabajo de apacentar las ovejas de Dios. Así que es por amor a Jesús que los maestros de la palabra la preparan para alimentar ovejas que no son propias. Son ovejas del Señor de los señores. Es por amor a Él que uno desempeña la lección y que está desarrollando su tema y que está estudiando la palabra para interpretarla bien. Nosotros somos motivados a largo plazo a conocer y estudiar, escarbar y abrazar, creer y confiar y obedecer y modelar y esparcir las palabras de Dios. Todos los creyentes tenemos este llamado de conocer y esparcir la palabra de Dios. Algunos tienen un llamado adicional de esparcir la palabra de Dios a tiempo completo y son llamados a enseñar la palabra en todo momento, múltiples veces, en múltiples maneras. Pero todos somos llamados a conocer, estudiar, obedecer, modelar y esparcir la palabra de Dios. Por eso estamos estudiando en el Seminario Bíblico Bautista, ¿no? Estamos estudiando para conocer lo que el Espíritu Santo quiere transmitir a las ovejas de Jesús. Es trabajo serio. Los maestros de la palabra, entonces, deben de alimentar las ovejas con lo que necesitan, estudiándolas, entendiendo cómo son y entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere transmitirlos. Ellos van a encontrar la información necesaria, el data que están buscando cuando están revisando a menudo las Escrituras y cuando están revisando a menudo las ovejas. Tenemos que hacer exégesis de la palabra de Dios para poder explicarla al oyente. Pero también tenemos que hacer exégesis, estudio de la congregación de las ovejas de Jesús para conocer lo que necesitan. ¿Y cómo vamos a conocer? Bueno, la palabra nos va a dar bastante pistas de lo que debemos de enseñar. Entonces, cuando vamos para desarrollar series de sermones,
Uno me dice, pero en mi iglesia no me piden desarrollar series de sermones. Yo no tengo oportunidad de hacer series de sermones. Solo me dan a mí una oportunidad ocasional de enseñar a un solo aconsejado o a un grupo una sola vez. Yo pensaba que ustedes tenían internet y redes sociales y eran una generación más responsable que nunca para esparcir la palabra de Dios. Yo pensaba que tú vivías en el mundo de los que son influenciadores, que están enseñando sin invitación, que no necesitaban que alguien prehaga una congregación para ti. Me confundí ahí por un momento. Estamos en los años 50, pero no somos. Ya todo ha cambiado. Ahora tenemos el internet, tenemos redes sociales y los maestros de la palabra que conocen y aman y obedecen y esparcen la palabra tienen más mayordomía sobre más oportunidades que nunca. Nunca ha habido una generación de creyentes que tenían mayor responsabilidad para compartir la palabra que la presente. Nosotros tenemos bastante oportunidades y no estamos esperando que el pastor nos invite a dar una serie de 8 lecciones. Nosotros podemos crear nuestras propias oportunidades y la gente nos va a escuchar. Cualquier video tiene sus likes. ¿Cómo es? No sé. Parece que hay personas invisibles ahí que están escuchando los unos a los otros, pero hay gente esperando escuchar tu voz y tu enseñanza. Entonces Dios espera que sus discípulos reciban una enseñanza equilibrada y variada. Y como esto es la verdad, nosotros tenemos que prepararnos para dar una enseñanza equilibrada y variada. Jesús dijo a Satanás en resistir la tentación. Está citando Deuteronomio 8, pero escucha su palabra. Escrito está, Satanás, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nunca será suficiente que nosotros enseñemos nuestro tema favorito una vez tras vez. Porque el hombre no vive de pan ni de un solo tema. Vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nuestra enseñanza debe ser un reflejo de todo lo que la palabra de Dios está cubriendo. No es cuestión de elegir un tema para llenar la hora, es cuestión de ver todos los temas que hay y elegir el apropiado para la congregación, lo que Dios quiere decir al oyente hoy en día. Así que miramos atrás en Deuteronomio capítulo 8, cuando Jesús cita este verso, está revelando el plan de Dios. Mire los 2 movimientos de la mano de Dios en preparar a las personas para recibir la palabra. Moisés dice, y Israel, Dios te afligió y te hizo tener hambre. De vez en cuando estás en clase y hay hambre, ¿no? El estómago me está llamando, debo haber comido un poquito más esta mañana. ¿Por qué tengo hambre? Dios va a explicar por qué tienes hambre. Él dice, Dios les dio hambre. Dios había hecho a ellos pasar hambre. A propósito, ¿por qué? Porque tenía una lección para aprender del hambre. ¿Okay? Dios te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Okay? Maná era originalmente una pregunta, no es una declaración. No es un nombre de alguna semilla de lo cual puedes hacer pan. Era, ¿qué es? En hebreo, maná. Maná. No sé, maná. ¿No? ¿Pero qué es eso? No sé, nadie nunca ha visto esta alimentación. Y Dios está alimentando casi 2 millones de personas en el desierto por el rocío en la mañana, y porque Él tiene un punto. ¿Qué es su punto? ¿Por qué está proveyendo? Por 40 años a 2 millones de personas está produciendo ¿qué es? Este maná. Bueno, Él dice, Él te afligió, te hizo sufrir. Económicamente no tenían qué comer, no tenían dónde conseguir. Te hizo afligirse, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para que tú mantengas dependiente de las mismas palabras de Dios. Para que tú entiendas que ni puedes tener desayuno si Dios no lo provee. Para que tú entiendas tu necesidad de la palabra, Dios te hace pasar hambre. Por eso tienes hambre. ¿Okay? Dios había hecho a algunas personas sufrir hambre por buen rato para que aprendan que necesitan más de Dios, necesitan depender de Dios. No te sorprendes que alguna vez en tu vida Dios te hace pasar hambre para enseñarte lo necesario que es alimentar tu alma de la palabra, porque esa es la manera de Dios. Así que cuando nosotros estamos alimentando a las ovejas, tenemos en cuenta que toda palabra que sale de la boca de Dios es necesaria para dar a las ovejas lo que ellas necesitan. Ellas están esperando que nosotros les demos una enseñanza equilibrada, rondeada, variada, y no solo de un solo tema. No tenemos el lujo de especializarnos en un tema e ignorar otros temas. Además, Pablo en Efesios dice, yo no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios. Yo les he enseñado todo lo que Dios tiene que enseñarlos. Y Jesús a sus discípulos había dicho, id y haced discípulos, bautizándolos, enseñándolos que guarden todas las cosas. No cumplimos con la gran comisión enseñándolos que sepan todas las cosas. Tenemos que enseñarlos que guarden las cosas. Tenemos que formar la lección para que la persona no puede olvidarla, que no puede ignorarla, que tiene que guardar los mandamientos de Jesús. ¿Cuáles mandamientos? Todos los mandamientos, todo lo que Jesús ha dicho, todas sus expresiones éticas que están en la Biblia, toditito. Así que las ovejas están esperando recibir una enseñanza equilibrada y variada. No podemos tomar un solo curso o estudiar un solo tema y pensar, así he hecho mi parte. No has hecho tu parte hasta que las ovejas están recibiendo una dieta equilibrada. Una dieta que incluye muchos diferentes elementos por aquí y por allá, dependiendo del Espíritu y su guía. Jesús, acerca de maestros, dice en Mateo capítulo 13, ¿habéis entendido todas esas cosas? ¿Todas cuáles cosas, Jesús? Sí, hemos entendido, Jesús. Entonces ellos respondieron, sí, Señor, hemos entendido. Pero ¿de qué cuáles son todas estas cosas? ¿Toda la Biblia? No. Es que en este capítulo, en Mateo capítulo 13, él acaba de hablar de algunas parábolas que tienen que ver con la palabra de Dios y tienen que ver con el reino de Dios. Primero era la parábola del sembrador que echando la semilla, algunos brotan, otros no, otros brotan, pero luego se queman porque no tienen raíz. Y todo lo que hay que aprender de esta parábola era parte de, pero ¿habéis entendido esas cosas? Y además de la parábola del sembrador, el parábola del trigo y la cizaña que nosotros echamos, esparcimos la palabra y se brota, pero no se puede distinguir si el alumno lo ha captado o no, y solo en el juicio final vamos a poder verlo. Y después cuenta, él explica lo del sembrador y cuenta otra parábola de la semilla de mostaza, que siendo un granito crece a lo loco. No menosprecies los días principiantes de enseñar a niños la palabra de Dios, porque este grano de mostaza con un poquito de fe puede hacer una planta en que todo el reino puede habitar. Y después él cuenta la parábola de la levadura, que aunque personas tengan ciertas enseñanzas correctas en su cabeza, puede entrar un poquito de levadura y malograrlo todo. Un poquito de pecado puede malograr cualquier cantidad de buena enseñanza. Y después cuenta la parábola del tesoro escondido, que uno fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar el tesoro. Y después él cuenta la parábola de la perla de gran precio, que tiene el mismo punto. Y después de la red y de los peces, que los pescadores recojan todos los peces y una vez que están en la orilla,
Escogen entre los buenos y los malos y echan fuera los malos, pero llevan todos. Ellos enseñan a todos los que pueden enseñar y luego Dios hace el juicio de cuáles va a bendecir y cuáles no va a bendecir. Y después Él cuenta la parábola de los tesoros nuevos y viejos, como acabamos de ver, porque Él va a decir en el siguiente verso: ¿ustedes han entendido todas esas parábolas que acabo de explicar acerca de cómo la gente crece en el reino y acerca de cómo que es el maestro explica la palabra y cómo es que toma raíz? ¿Ustedes han entendido todas esas cosas? Sí, profe, hemos entendido. Ok, muy bien. Entonces, por eso, todo escriba doctor, maestro, doctor, ¿okay? Todo escriba doctor en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saque de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así que el maestro doctor, el escriba, el alumno de la palabra de Dios que es bien enseñado, está enseñando un poquito de lo que aprendió hace 15 años y un poquito de lo que aprendió en su curso en el bimestre último y un poquito de lo que ha estudiado en la palabra esta mañana. Como un mayordomo que pone banquete, tiene que traer lechuga agarrado del jardín esta mañana y pan preparado hace 2 días y vino preparado hace 2 años. Y carne habiendo sido salado y ahumado hace 1 año. El buen maestro trae un poquito del viejo y un poquito del recién y un poquito de lo que escuchó de Dios esta misma mañana. Trae una enseñanza variada de diferentes épocas en su vida, agradeciendo a Dios. Por eso es importante sanar nuestro pasado. Aprendí de mis errores hace 25 años que no debo repetir este error. Así que yo tengo esto para enseñar a otras personas. Dios va a redimir mis errores, Dios va a redimir mis pecados y Dios va a usar mis experiencias para enseñar las ovejas de Dios. Voy a aprender lo que aprendí hace 25 y hace 15 y hace 10 años y hace 1 año y hace 1 mes y esta mañana en mi tiempo con Él. El escriba docto está trayendo una variada enseñanza, una equilibrada enseñanza, una enseñanza compuesta de múltiples elementos. No basta ser experto en un solo tema. Así que, si entendemos esto correctamente, Dios merece y pide que sus maestros ofrezcan a las ovejas una enseñanza equilibrada. Una enseñanza variada que trata de todos los temas que el Espíritu cubre en la Biblia. Ahora, pista, el Espíritu va a repetirse de vez en cuando, varias veces. Y cuando Él se repite mucho, hay que prestar atención más aún a ese tema. Vale que Dios diga una cosa una sola vez, pero si Él se va repitiéndose, eso es un tema que debemos de repetir a otros. Y es imposible cumplir con la gran comisión sin enseñar a los discípulos guardar todos los mandamientos de Dios. Es decir, modelamos, Dios, estoy dispuesto a guardar todos sus mandamientos, enséñame los que no guardo. Hazme a mí un buen modelo para que yo pueda decir, sígame como sigo a Cristo. Para cumplir con la gran comisión tenemos que enseñar las ovejas de Dios una enseñanza variada. Esto requiere un poquito más que estudio por 2 horas, o 8 horas, o hasta 20 horas. Se puede aplicar el principio del Antiguo Testamento, originalmente aplicado a las ovejas físicas. Es un principio financiero, pero Proverbios 27 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mire con cuidado por tus rebaños. Nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios para ver y entender. No estudiarla intensivamente, estudiarla a menudamente. En todo rato, otra vez repasando, pero ¿cuál es el tema de Efesios? ¿Pero cuál es el tema de Colosenses? ¿Pero cuál es el tema de Romanos? ¿Y cuáles de estos temas quiere el Espíritu transmitir a sus ovejas por medio de mí? Número 3.
Los maestros responsables consultan a Dios constantemente para conocer lo que Él quiere que enseñen. Así que esta es la práctica que yo hago. Yo pido, Dios, por favor, muéstrame lo que debo de enseñar aquí en una semana y muéstrame lo que debo de estar enseñando aquí en 3 meses y muéstrame lo que debo estar enseñando aquí en un año. Necesito planes. Necesito que tu Espíritu me guíe en los planes. Pablo, cuando habla acerca del conocimiento que Dios nos ha dado por las palabras y por la presencia del Espíritu, dice lo siguiente, 1 Corintios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido en Cristo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Cuáles palabras enseña el Espíritu? Las del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Las de este libro y las del otro libro y las del otro libro. Y vale mucho a un maestro conocer el contenido básico de todos los libros. ¿De qué se trata Miqueas? ¿De qué se trata Joel? ¿De qué se trata Habacuc? ¿Y por qué cada vez que Pastor David menciona Habacuc suena como una pregunta? ¿De qué se trata este libro? ¿Qué quiere el Espíritu transmitir a la gente? No, los maestros, habiendo recibido el mismo Espíritu, el mismo autor de las palabras de Dios, dicen, oh Espíritu, guíame a saber cuáles de tus palabras que tus ovejas necesitan escuchar. Estamos comparando y acomodando lo espiritual del Antiguo Testamento, lo espiritual de Pablo con lo espiritual de Pedro. Comparando algo espiritual, algún alimento espiritual de Dios con otro alimento. Entonces, hay diferentes clases de enseñanza espiritual. Algunos son los fans de exégesis, expositivo, y piensan que si uno no está predicando expositivamente, entonces está mezclando paja con el trigo de Dios. ¿Okay? Pero hay otros estilos de enseñanza que son legítimos y que hasta están en la Biblia. Por ejemplo, de vez en cuando seguimos una forma de sermones textuales, en que veo los temas de Filipenses, pero capaz que refiero a Filipenses y capaz que no. Pero el Espíritu en Filipenses ha dicho, quiero hablar de estos temas. Así que los busco tanto en Filipenses como en otros lugares y dejo que el Espíritu Santo ponga la agenda por los próximos 8 lecciones, porque en Filipenses ha puesto su agenda. Voy a seguir la agenda del Espíritu porque estoy prestando atención, no estoy exponiendo cada palabrita de Filipenses, pero estoy exponiendo cada idea mayor de Filipenses. Otra manera sería la historia biográfica, y a quien no le gusta las historias de escuela dominical. Otros predican una apelación evangelística, otros un mensaje santificador o retador como se comparte en Escape todos los días. Otros hablan un poquito del Antiguo Testamento, un poquito del Nuevo Testamento, un poquito de lo que aprendieron hace mucho tiempo, y esto podría decirse un sermón estilo dispensacional, porque están compartiendo algo, una serie de sermones sobre lo que aprendimos del Antiguo Testamento, y próximo una serie de sermones de los conceptos que aprendemos del Nuevo Testamento, y luego una serie de la mezcla de los dos. También hay el estilo de teología sistemática. Sería mal enseñar teología sistemática en la iglesia, de tomar un verso de aquí y otro verso de allá, y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Sería mal hacer esto o tiene que ser expositivo? Para enseñar la palabra hay muchas diferentes maneras y estilos y clases de enseñanza. Hay el estilo del temático, que yo llamo problemático. Algunos dicen, el temático es problemático porque... No, en ese sentido no, por favor, entiéndeme. Es que las personas tienen un problema, las ovejas tienen un problema y vamos a dirigirnos a ese problema. Es un sermón problemático. Oh, Pastor David, cada vez que tú predicas es problemático para mí porque el Espíritu Santo me está hablando de lo que tengo que hacer. Excelente, captaste el punto. Él está diciendo lo que tú tienes que hacer y yo estoy aquí mediando el mensaje, pasándolo. Tú tienes que prepararte bien para enseñar una enseñanza equilibrada, porque esto es seña de amor a Jesús, enseñando las ovejas lo que ellos necesitan recibir.
Después hay la clase de sermón que es apologética, o cosmológica, o cosmovisionológica. ¿Sería una palabra? No sé, pero me gusta. Este clase de tema es un estilo como Jesús, que voy a mostrarles aquí en un ratito. Jesús solía hacer esto. Dijo, ustedes habrán escuchado decir X, pero yo os digo, hasta pronto vamos a tener un nuevo podcast aquí en el seminario y va a titularse, pero la Biblia dice. O sea, se escucha en el mundo tal y tal, pero la Biblia dice. Se escucha que hay millones de años entre el principio y hoy, pero la Biblia dice. Se escucha que los hombres son mujeres hoy en día, pero la Biblia dice. Se escucha que hay algunos que ni son hombres ni mujeres, pero la Biblia dice. Y es una defensa de la fe apologética. Pero mira las diferentes maneras de enseñar la palabra de Dios. Entonces uno no está atado a solo tener que enseñar una u otra. Naturalmente nuestra personalidad y marco histórico va a caer con uno de ellos. O nuestro profesor favorito va a decir, no, solo puedes enseñar así y así que vamos a ir en este camino. Pero ¿a quién no le gusta escuchar una buena historia de la Biblia con tal que Dios sea el héroe y no la persona humana? Por favor, entiende, la persona más importante en la historia es Dios. Con todas estas clases de enseñanza espiritual que son disponibles para nosotros, somos conscientes de estos, nos hacemos recordar de la variedad de clases de lecciones que podemos hacer. Hacemos recordar de las palabras de Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 4, él dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, en cualquier manera, si alguno ministra conforme al poder que Dios da. Vamos a aplicarlo primero a la prédica. ¿Okay? Si alguno habla predicando, que habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla predicando, ministre conforme al poder que Dios da. Esto no es un poder generado por la personalidad de una persona. No es por su capacidad retórica que el corazón se convence. Es por un poder espiritual. Una persona santa que vive limpiamente y dice, Dios ha dicho y no tenemos otra opción. Tenemos que obedecer o tenemos que desobedecer. Tenemos nosotros dos opciones. Nos prepararemos para alimentar adecuadamente las ovejas de Dios o nos haremos como harina sin preparar. Estaremos nosotros mal preparados para enseñar la palabra de Dios si no tomamos en cuenta todo el consejo de Dios, todas las palabras de Dios. Vale leer la Biblia rápido de vez en cuando. Léala todo en 3 meses. Es de gran beneficio. Quizá tendrás que elegirte una nueva versión para refrescura y lee como un loco, asegurándote que los temas que el Espíritu Santo quiere enfatizar están refrescadamente puesto en tu corazón. Eres tu alumno de la palabra de Dios, así que enseñes conforme a las palabras de Dios, no conforme a las palabras de hombres. Sospechan sistemas, hasta sistemas teológicos, si no están de acuerdo con las mismas palabras de Dios. Hay muchos errores teológicos y filosóficos que se pueden evitar si es que uno está leyendo la palabra mucho y a menudo. Presten atención a la palabra de Dios. Ministren conforme al poder que Dios da, no conforme al poder que la voz puede generar porque uno sabe hablar. No así, sino porque Dios habla por medio de nosotros. Que no generemos, que no finjamos tener poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hablar conforme a las palabras de Dios? ¿Por qué rehusar ministrar sin ministrar con el poder que Dios da? ¿Por qué nunca enseñar la palabra de Dios sin el poder de Dios sobre tu vida? Bueno, pues para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué tal? ¿Le gusta mi respuesta?
Pero ¿por qué es tan importante aprender a enseñar la palabra como dice la palabra, a decir que el Espíritu Santo quiere decir esto de este verso? ¿Por qué es importante ser un serio alumno de la palabra? Pues la gloria del Señor está a riesgo. La gloria del Señor está a riesgo en tu pereza espiritual. En tu mirar a un verso y decir, maná, no sé, pero voy a decir lo que quiero. ¿Pero qué es esto? No voy a estudiar más, no tengo más tiempo. El maestro indisciplinado debe tomar asiento y dejar a un hombre o mujer de Dios enseñar la palabra. Porque la palabra merece ser enseñada por los que hablan conforme a todo el consejo de Dios, por los que practican todo lo que saben que deben de practicar y por los que ministran conforme a un poder que Dios da. Más que nadie, los ministros de la palabra y los que estamos estudiando para ministrar la palabra, debemos tener hambre por el poder de Dios. Que el poder de Dios venga sobre nosotros porque nos estamos separando, limpiando. Pedro, acerca de su propia enseñanza, dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Cuáles cosas? Aunque vosotros las sepáis, cosas anteriormente mencionadas. Que está trayendo lo antiguo. Otra vez nos está enseñando sobre esto. Ya me lo sé. Pero yo, como maestro, no voy a dejar de mencionar y hacerles recordar de lo que ya les he enseñado. Yo sé que lo saben. Yo sé, lo saben muy bien. Hasta han pasado el examen. Muy bien. Pero mi trabajo es decir lo que el Espíritu Santo quiere que se diga. Así que voy a enseñarlo otra vez. Escucha sus palabras. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Muy terco es, ¿no? Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación. Sí, en algún momento en mi lección voy a amonestar. Sí. Esto hago. Suena como estoy amonestando. Han captado el punto. Ahora entiende. Yo amonesto a propósito porque estoy hablando por Dios. No estoy hablando por mí. Estoy revelando lo que Dios dice. Así que cuando vamos para desarrollar nuestros sermones, tenemos en mente que nuestra enseñanza a veces se tiene que repetir algunos principios otra vez de otro estilo. Rick Warren habrá predicado los 5 propósitos disfrazado y redisfrazado en 23,000 veces. Es impresionante cuántas veces que ha predicado estos 5 diferentes propósitos. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cómo van a tener memoria de esto? Porque se repite, Porque estaba repitiéndose y hablando de lo viejo, otra vez trayéndolo al banquete, porque algunos banquetes siempre tienen pan y otros banquetes siempre tienen carne. Y no importa lo que cambiamos, hay pan y hay carne. Y si estás en Chile, hay pan, pero no hay arroz, ¿no? Y si estás en Ecuador, hay arroz, pero no hay pan. Y si estás en Perú, hay pan con su salsa, con su entrada, con su postre, hay de todo, ¿no? Y su sazón, incluso. Este banquete que nosotros traemos a las ovejas, que Jesús merece que traigamos. Banquete y lo hacemos en manera interesante. Hacemos el ritmo, hacemos la danza, hacemos lo que tenemos que hacer para que el oyente no podría olvidar lo que estamos enseñando. Vamos a enseñarlo otra vez y vamos a enseñarlo en una forma interesante, pero vamos a decirlo para que lo recuerden y para que lo guarden. Tenemos que hacerlo. Somos responsables a hablar conforme a las palabras de Dios y conforme al poder que Dios da. Y hay poder en la palabra de Dios. Entonces, para determinar los múltiples temas que debemos cubrir en el futuro, necesitamos sabiduría de lo alto.
tenemos que depender del Espíritu. Esto hacemos en una oracioncita o una oracionzazo en que estamos pidiendo, Espíritu, guíame. Pero también lo decimos por Espíritu, ¿qué has dicho? Ojeando la palabra de Dios como si fueses un fanático es excelente idea. Ahora has captado. ¿Entiendes? No entiendo ese libro. Mejor con un libro de estudio. ¿Tienes una Biblia de estudio? Cómprate. O si no tienes, pida para tu cumpleaños. Si pasa en tu cumpleaños, pida otra vez para Navidad, ¿no? Y si ni te compran Biblia de estudio para tu cumpleaños ni para Navidad, siempre hay Halloween, ¿no? Sí. Dame un gusto, ¿no? Por favor. Una Biblia de estudio. Necesito revisar, necesito ver, necesito comentarios, necesito ser un fanático de esas palabras del Espíritu, porque las ovejas están esperando y la gloria del Señor está a riesgo. Así yo necesito saber qué enseñar. Como David, que estaba preparándose en el desierto y meditándose en la palabra de Dios, por si acaso que Dios algún día necesite un buen líder, un buen estratégico, un buen soldado. Y Dios dijo, no veo soldado, no veo poeta, veo rey. Porque está preparándose para todo lo que mi pueblo necesita. Los maestros sabios entonces tienen múltiples planes para enseñar los múltiples temas del Espíritu. Enseñarles que guarden todas las cosas. Jesús, pides mucho. ¿Cómo se podrá? Bueno, afortunadamente las Escrituras nos dan pistas de cómo hacer esto, de cómo formar series de sermones, de siempre tener mucho más que decir que tiempo para decirlo. De tener la preocupación no de, ¿cómo voy a llenar la hora? A decir, ¿cómo voy a conseguirme más horas? Porque Dios me ha dado demasiado que decir. Hay demasiado en su palabra y las ovejas necesitan demasiadas cosas. Y yo tengo responsabilidad de enseñarles todas las cosas y ellos dependen de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debo estudiar, debo dedicarme a esto. La profesión de teología y de bibliología y de entender la palabra de Dios es una profesión real. Digo real en el sentido para reyes. Los reyes deben escuchar a quien predica la palabra de Dios. Los reyes deben prestar atención a quien obedece la palabra de Dios. Y los maestros sabios están preparándose con múltiples temas. Entonces, con el internet puedes ir y ver el Lemin Teyanom, traductor de Adrián Rogers. Ajá, sí, este hombre habrá traducido 20 años de sermones. Sáquete todos los títulos, ponlos en un archivo. Rick Warren habrá predicado por 28 años sobre diferentes temas. Sáquete los temas y los pasajes. John MacArthur ha enseñado todo el Nuevo Testamento expositivamente. Y a veces equivocadamente. Ajá. Sí, bueno, no estoy de acuerdo 100% con nadie, ni con el venerado John MacArthur. Pero las Escrituras nos dan pistas de cómo enseñar de la palabra y cómo planificar nuestras enseñanzas. Por ejemplo, el profeta Miqueas dice 3 cosas. Enseña estas 3. ¿Qué quiere el Señor de ti? 1, hacer justicia. Habla de temas de haz lo correcto. Segundo tema, ama misericordia. Y tercer tema, humíllate delante de Dios. Luego tenemos la sugerencia de Moisés. Moisés dice, no tendrás dioses ajenos y no te harás imagen de Dios y no tomarás mi nombre en vano y acuérdate del día de reposo. Este bosquejo es tan poderoso que Wayne Grudem lo ha usado para su libro de ética, que es así de grueso y tiene 34 capítulos. Enseñarles que guarden todas las cosas. Lee el libro de ética de Wayne Grudem y vas a conocer algunitas de las cositas. Sí, muchas cosas Jesús tiene de la ética de Dios, de lo que los discípulos deben de guardar. No faltamos.
pero Él lo ha colgado en este: honra a tu padre, y no matarás, y no cometerás adulterio, y no hurtarás, y no darás testimonio falso. Y si pensaste que habías escapado y cumplido con todo, este es para ti: no codiciarás. Y Pablo dice: ay, con este me vencí. Ay, Dios. Pero 10 palabras de Dios. Visto que es Dios dando su palabra, los hemos llamado mandamientos. Y son muy personales. Dios da sus palabras personalmente. Es así: no tendrás tú dioses ajenos. No te harás tu imagen. No tomarás tú mi nombre en vano. No acuérdate a ti mismo de mi día de reposo. Honra a tu Padre. Dios toma sus mandamientos muy personalmente. Para Él, la obediencia y la desobediencia siempre es algo personal. Siempre. No puedes desobedecer a Dios y que no sea una ofensa personal. Y las ovejas de Dios deben de escuchar esto. Entonces, Miqueas nos sugiere algo. Moisés nos sugiere un bosquejo. Mateo dice: bueno, siempre hay los 2 grandes mandamientos: ama a Dios y ama a tu prójimo. Y para las personas que dicen: 10, no puedo mantener 10, entonces aquí está tu bosquejo, ¿no? Ama a Dios, ama a tu prójimo. Un domingo de ama a Dios, otro domingo de ama a tu prójimo. Otro domingo de ama a Dios, otro domingo de ama a tu prójimo. ¿Por qué? Dijo que todo, la ley, se puede colgar en esto. Esto es mi bosquejo, ¿ok? Y otros dicen: no, vamos a poner los 3 elementos de la Gran Comisión con los 2 elementos de los grandes mandamientos, y así que vamos a tener 5 propósitos. Habrán escuchado 5 propósitos para la iglesia. Y después, las iglesias más grandes en el mundo han saludado la bandera en los últimos 15 años, tanto de Chicago como de Bogotá, como Agua Viva en Lima. Todos han tenido que ver el equilibrio de los 2 grandes mandamientos y los 3 grandes mandamientos de la comisión. Un tema, una manera. Vamos a enseñar una serie de sermones sobre amor a Dios, otra serie sobre amor al prójimo, otra serie sobre evangelizar. Pero ¿qué clase de serie? ¿Sería biográfico o sería? Tienes muchas opciones. Pide a Dios, pide al Espíritu, te va a enseñar cómo debes de enseñarlo. Porque hay muchos carriles en esta carretera. Tienes mucha libertad de enseñarla, pero eres responsable por qué enseñas y eres responsable por cómo lo enseñas. Después siempre hay Jesús. Algunos dicen: pero yo soy apóstol de Miqueas. Yo soy apóstol de Moisés. Yo soy apóstol de Mateo. Y otros dicen: no, yo soy apóstol de Jesús. Jesús dijo: pero el Espíritu Santo ha venido sobre mí. Y citando Isaías 61 dice: yo he venido para, tema 1, dar buenas nuevas a los pobres. Tema número 2, sanar a los quebrantados de corazón. Suena como consejería, ¿no? Y también pregonar libertad a los cautivos. Y otras veces estoy enseñando sobre dar vista a los ciegos. Y a veces en dar libertad a los oprimidos. 5 temas sugeridos por Jesús. ¿No ves? Sí somos responsables para enseñar todo el consejo de Dios, pero la Biblia para de vez en cuando y dice: vamos a resumirlo todo así: ama a Dios, ama a tu prójimo. O 2 grandes mandamientos, 3 mandamientos en la Gran Comisión. O Miqueas, son 3. O Jesús. Y la Biblia te da una agenda que podría llenar el año de calendario con diferentes clases de sermones. Pablo sugiere estos temas. O Pedro sugiere que agregues a tu fe virtud, conocimiento. Quizá en alguna parte habrá escuchado esto. Pablo sugiere la fe que obra por el amor. Uno de mis favoritos. Tengo que reconocer. Este plan de fe que obra por amor, este plan ha guiado mi vida por los últimos 20 años. Agregado la fe que obra por amor con la renovación en el Espíritu Santo, se salen 4 diferentes elementos, 4 diferentes temas que se debe de estudiar. Y estos temas son la fe, también el amor, también la renovación y finalmente las obras. Como un discipulado podría tener
11 lecciones sobre la fe, y 11 lecciones sobre el amor, y 11 lecciones sobre la renovación, y 11 lecciones sobre las obras. Luego de considerar la fe que obra por el amor, como hemos visto aquí en Gálatas capítulo 6, verso 5, en Cristo Jesús no es la circuncisión, el rito de la circuncisión introductoria a la fe, ya, nada más. La fe no vale, la circuncisión no vale nada, la incircuncisión no vale nada, es la fe que obra por amor. Y Dios nos salvó. Y cuando nos salvó lo hizo por el lavamiento de regeneración, pero también por la renovación en el Espíritu Santo. Fe que obra por amor y renovación son principios paulinos para organizar los temas. Y han organizado los temas, en mi caso, por los últimos 25 años. El discipulado, entonces, que hemos desarrollado, pasando 2,000 horas en desarrollar los temas con los 280 versos que mostramos a los nuevos discípulos, tratamos primero con los asuntos de fe. Estamos construyendo un FARO, un faro, porque la vida va a dar luz al mundo mostrando en las tinieblas. Y en este faro hay asuntos de fe, porque se tiene que poner en base el primer piso antes de construir el segundo piso. Inténtalo, vas a ver. Hay que terminar el primer piso antes de empezar el segundo piso. Hay que establecer asuntos de fe antes de hablar de asuntos de amor, antes de hablar de asuntos de crecimiento espiritual y antes de hablar de asuntos de lo que debemos hacer tanto en la casa de Dios, ministerio, como fuera de la casa de Dios, misión. O si quieres desarrollar la renovación de estos 3 elementos, la fe que obra por amor, lo podemos poner como hacemos en nuestro sistema de consejería. Aquí en el Seminario Bíblico Bautista enseñamos que la fe que obra por amor es excelente diseño para descifrar cuáles son los problemas de un matrimonio o en un individuo. ¿Es que tiene esta persona un problema de fe porque no cree correctamente o es que no confía correctamente? O el problema no es problema de fe tanto, sino es un problema de anticipar dónde esforzarse, y o en anticipar o en esforzarse su obra está mal. O quizá es su amor para con Dios o su amor para con otras personas que está mal porque no tiene aprecio privado en su corazón o no expresa exteriormente el honor, su preferencia y la bendición a otras personas. Así que la fe que obra por amor ha llegado para mí a ser un fundamento tanto para el discipulado como para la consejería y también para la selección de temas. Porque podríamos tener una serie de sermones sobre la fe y otra serie sobre el amor y otra serie sobre renovación y otra serie sobre obras y ir en este ritmo cambiando cada 4 a 6 semanas y llenar un calendario. El problema es que vamos a tener tantos temas que tendremos que decidir entre los 18 que tenemos medio desarrollados cuáles vamos a poder tratar. Así que por un ejemplo de la fe que obra por amor en la prédica, tenemos ejemplos de enseñar sobre la fe. Un tema. Ejemplos de fe de los héroes del Antiguo Testamento. Otro tema. Exégesis de Hebreos capítulo 11. ¿Cuál estilo quieres? O podemos enseñar bibliología. ¿Tendrá algo que ver con fe? O cristología. ¿Tendrá algo que ver con fe? O podremos enseñar soteriología. ¿Tendrá algo que ver con fe? O podremos enseñar las mentiras que creemos. Hay hasta libros con ese tipo. ¿Okay? O podremos enseñar acerca de la vida de David, un hombre de fe, o la vida de Moisés, o biográficamente. Todo sobre tema de fe. O podremos enseñar introducción al libro de tal, porque vas a ver el hilo de pensamiento de ese libro. Bonito, ¿no? Y siempre debemos consultar antes de predicar de un libro algunos 2 o 3 bosquejos del libro para entender el hilo de pensamiento y el flujo para poder ser responsables. Hemos aprendido a hacer esto, ¿no? O podemos enseñar sobre la fe en Jesús es tu única esperanza. Estilo evangelístico. O podemos enseñar sobre el cielo o el infierno, o podemos enseñar que habrán escuchado X, pero yo os digo tal. Y alguien muy famoso tenía este estilo, ¿no? Enseñando sobre lo que se debe de creer.
Las Escrituras nos dan bastante ejemplos de cómo enseñar sobre fe, y el tema de crucifixión y resurrección quizá una vez al año se podría insertar, no sé en qué época, pero tendrá que ver con fe. El problema que vas a tener es que hay tantos temas relacionados al fe, ahora es cuestión de, pero ¿cuál vamos a elegir? ¿Qué tema de fe se puede elegir? No es que no tengo que decir el domingo. El problema es que la Biblia tiene tanto que decir y las ovejas necesitan escuchar todas las palabras de Dios y las ovejas tienen tantas diferentes necesidades. El problema aquí es que no hay suficientes horas para enseñar lo que debemos de transmitir a las ovejas de Dios. Esto es el cargo de cada maestro. Ahora, si quieres enseñar sobre el amor, podrías considerar enseñar cómo perdonar o cómo pedir perdón, o sobre familia o matrimonio o relaciones superiores, o una exégesis de 1 Corintios o Efesios 5, o que Dios te ama y quiere una relación eterna, o la teología propia, porque tendría algo que ver con amor, puesto que Dios es amor, su bondad, su benignidad, su longanimidad, su paciencia, su misericordia, etc. O podrías enseñar sobre romance en el Antiguo Testamento. O podrías enseñar sobre tratando con el enojo. ¿Tendrá algo que ver con amor? O podrías enseñar sobre los 10 mandamientos. 4 que tienen que ver con amor para con Dios y 6 que tienen que ver con amor para con el prójimo. O podrías enseñar sobre ofrendas que Pablo menciona como pruebas de amor. O podrías enseñar cómo amar a Dios como nunca. Pero esas 2 listas, lo siento, no tengo más porque solo gasté 10 minutos en inventar las 2 listas. Pero pasé otros 10 minutos para renovación, porque si quieres enseñar sobre el tema de renovación, tema muy importante a Dios, porque renovación ocurre por el Espíritu, podrías enseñar la diferencia entre el hombre viejo y el hombre nuevo, o tratando con mi pasado y mi pecado y cómo limpiarme de ello, o podrías enseñar la teología, de amarteología o neumatología, o puedes enseñar cómo las palabras de Dios cambiaron el destino de naciones, algo más histórico, de la Biblia y fuera de la Biblia, o puedes enseñar algún tema pequeño que se llama disciplinas espirituales, o podrías enseñar las oraciones poderosas de Pablo, o de Salomón, o de Pedro, o quien sea, o podrías comparar Pedro y Pablo, porque cada día tenemos el día de Pedro y Pablo. Hagamos una comparación entre Pedro y Pablo y cómo crecer espiritualmente y qué opina el uno y qué opina el otro. O podrías enseñar una exposición de Efesios o Colosenses porque tienen todo que ver con la renovación. O podrías enseñar este otro tema, ¿no? Pero solo tenía 5 minutos para hacer la lista, lo siento, por eso es tan breve. Y ejemplo de obras, sí, también podemos hablar de recompensas eternas, o cómo servir en la iglesia local, o el corazón del siervo, o cómo evangelizar y tener un buen testimonio, o el uso de dones, o la exposición del libro de Hechos, o la ética cristiana. Hay algunos temas por ahí, y también puede enseñar el liderazgo bíblico y cómo influir en la vida de otras personas, o puedes enseñar cómo estudiar la Biblia y cómo interpretar la Biblia, o cómo enseñar la Biblia a otras personas. Todos temas que tienen que ver con obras, porque la fe que obra por amor, mezclado con la renovación, estos 4 temas pueden ser la base de todo tu ministerio. Y han sido la base del ministerio de su director. Porque es un esqueletor para asegurar que estamos regresando a otro nuevo tema que las ovejas necesitan, un tema que es parte de todo el consejo de Dios. Si estamos saltando de una serie de sermones sobre amor, y otra serie sobre fe, y otra serie sobre renovación, y otra serie sobre obras, ida y vuelta, uno y otro, el problema que tendremos es que no hay suficiente tiempo. La gente no quiere asistir a tantas reuniones como nuestros maestros tienen temas para enseñar. Nuestro problema no es que, ¿qué voy a enseñar? Esto es problema de principiantes, de personas inexpertos en la palabra de Dios. No saben qué van a enseñar. ¿Cómo voy a llenar la hora? No. El problema es cómo voy a tener que hablar rápido porque tengo demasiado que decir. El Espíritu Santo ha llenado mi corazón y mi mente y ahora mi boca está por explotar. Tengo demasiado que decir por la manera de estudiar. Entonces hay múltiples paradigmas bíblicas que pueden dar forma a los planes de enseñanza. Mi favorito es de Pablo, la fe que obra por amor. Tenía que elegir uno o saltar de uno al otro.
O elija tu propia porque eres tan inteligente, o elija uno que un autor de la Biblia ha sugerido, o elige los temas del libro de Efesios y enseñe sobre estos por buen rato. Pero traigamos una enseñanza que el Espíritu Santo repite y demuestra ser central en la Biblia. Para mí el tema de pureza personal es tan central a las Escrituras que mi lista de versos al respecto ha alcanzado 1400 en rumbo a 1700. Es algo que el Espíritu Santo, cómo tratar con tu pecado, es algo muy central en las Escrituras. Por eso me repito y me lo hago medio interesante y me lo hago una y otra vez para que no puedan olvidar la centralidad de la santidad. Se llama escape. También por eso modelo la enseñanza de esclavitud a Cristo y emito devocionales cada día acerca de servidumbre al Señor porque se lo merece y nosotros no somos nadie importante en comparación suya. Y también hablo de armonía y emito ideas y devocionales diarios sobre este asunto porque es algo central. Relaciones interpersonales, el amor al prójimo es algo central a las Escrituras. Y ahora como un enfermizo no puedo parar de emitir 3 devocionales, 4 por día porque son temas tan centrales que nunca habrá suficiente tiempo para decir todo lo que las Escrituras quieren decir a las ovejas y todo lo que las ovejas necesitan recibir. Nosotros tenemos que expandir nuestro panorama de lo que se podría enseñar. Y si tuvieses un tema de 218 temas que están quemando en tu corazón, tu problema no va a ser, pero ¿qué voy a enseñar? Sino, de todo esto, ¿cuál voy a enseñar? Hay demasiado aquí. Hay demasiadas necesidades, demasiados mensajes del Espíritu, y yo tengo que hacer lo imposible, enseñar todo el consejo de Dios. Resumiendo, lo que es importante para los maestros es que amen a Jesús porque por medio de apacentar las ovejas. Las damas tienen en su capacidad de nutrir bebés y niños, tienen mucho más paciencia y capacidad y entendimiento de cómo formar la próxima generación y nuestro futuro depende de las damas y su enseñanza. Y si no estás ayudando todavía en el ministerio de sembrando, considéralo. Es clave enseñar a la próxima generación la palabra de Dios y plantar anclas en el corazón de ellos. Necesitan voluntarios que sepan un poquito de computador o si sabes dibujar o lo que sea, talentos necesitamos para enseñar. Y son graduados de nuestro seminario que están cooperando entre sí por amor a Dios y por amor a los discípulos más pequeños. Fórmate parte del equipo. Necesitamos maestros que aman a Dios lo suficiente. Número 2, Dios espera que sus discípulos reciban una enseñanza equilibrada y variada porque debemos de enseñarles todas las palabras de Dios o por lo menos tener un bosquejo de todas las palabras de Dios y pedir que el Espíritu nos guíe en cómo hacerlo. Somos responsables a consultar a Dios constantemente por conocer lo que Él quiere que enseñe. Revisemos las palabras de Dios, revisemos las ovejas de Dios y estamos aprendiendo lo que Dios quiere decir con nuestra boca. No es mi prédica, es su prédica. Dios quiere predicar, siempre Dios ha filtrado su mensaje por medio de personas limitadas. Bienvenido al club. Dios siempre ha filtró la misma Biblia por medio de pecadores, a veces impuros, inspiró sus palabras. Y Dios quiere inspirar tus palabras también, usando las mismas, no con mensaje nuevo, pero dando lo que el Espíritu Santo enfatiza una y otra vez y lo que las ovejas evidentemente necesitan. Y número 4, los maestros sabios tienen múltiples planes para enseñar los múltiples temas del Espíritu. No tienen un plan, tienen muchos planes. Así en nuestra iglesia con el asunto de Faro, nosotros como equipo pastoral por unos 15 años, lo que hicimos es, nos sentamos y decimos, acabamos de empezar una serie de 6 lecciones sobre la fe mezclado con obras. Una mezcla.
Las ovejas necesitan renovación o amor próximo, porque tenemos 6 semanas para decidir. Miremos nuestra lista de temas y tuvimos unos 25. Unos más desarrollados que otros, unos para 2 semanas, otros para 6 semanas. Miramos todo lo que podríamos enseñar sobre el amor. Ahora, ¿qué necesita la oveja? Y oremos. Dios, por favor, guíanos a entender cómo alimentar equilibradamente al grupo. Como tuvimos un plan que está en la palabra de Dios, o proviene de la palabra de Dios, entonces con confianza podemos saber que estamos enseñando lo que Dios quiere, y que Dios nos guíe, y que Dios nos guíe en su palabra, pero siguiendo ese patrón de fe, amor, renovación y obras. Nosotros fuimos entonces a la lista y encontramos, hay 17 diferentes temas que podríamos enseñar, y a mí me gusta, a ti te gusta este, y a ti otro. Y las ovejas necesitan otra cosa. Ya, ok, nueva lección. Y agregamos a la lista de 17, ahora 3 más. Y nuestro problema siempre era que no habrá suficientes horas para enseñar todas las secciones que Dios tiene. Y para suplir todas las necesidades de las ovejas. Necesitamos agregar 1 hora los martes. Necesitamos agregar un culto extra. Necesitamos tener una escuela de siervos o lo que sea. Entonces Dios nos da en las Escrituras sus perspectivas de cómo debemos de prepararnos para la enseñanza, que nuestra preparación misma de series de sermones, de series de temas, sea agradable a Él. Dios Padre, por favor, utiliza tu pueblo. Nosotros estamos en dependencia de ti y nosotros te agradecemos por habernos dado la oportunidad de enseñar tu palabra. Y expresamos nuestra dependencia completa en ti. Pedimos, por favor, que tú hagas una obra que no podemos hacer, que ilumines nuestra mente, que nos des el poder de tu Espíritu cuando estamos enseñando. Y pedimos, por favor, Dios, haz que tu reino crezca y que tu voluntad se haga en la tierra como está hecho en los cielos. Amén.